Gracias al Señor, regresamos entonces aquí en tu programa Decisiones. Una vez más con el matrimonio Pisani, pastor Juan José, la pastora Olava y Loreta. ¿Ok? Una linda guerrerita en el Señor. Qué gran testimonio, Loreta. Qué precioso testimonio de lo que Dios te ha hecho. Solo adorándole. Mira, solo adorándole, la presencia viva, porque en adoración el Señor desciende con su naturaleza. Y cuando el Señor desciende en gloria, ya no necesita el ser humano, ya es su propia naturaleza el que hace las cosas maravillosas. Pastor, necesitamos en nuestro Perú y necesitamos en Surco y en todos los distritos un liderazgo que trascienda, ¿verdad? No religioso, sino con una estricta comunión con el Padre, ¿no es cierto? Osado, decidido, ¿no es cierto? Como la Biblia nos manda que nos levantemos como verdaderos líderes. Amén. Sí, efectivamente, el reino necesita unidad. Jesús oró por la unidad de nosotros. Amén. Y el tema es que la mentalidad de religión y la mentalidad de iglesia, cuando hay mentalidad de iglesia, se cree que la iglesia nos pertenece. Cuando hay mentalidad de iglesia, se cree que las ovejas son nuestras. Cuando hay mentalidad de iglesia, se cree que tenemos como un señorío o un pequeño señorío feudal, si así se podría decir, sobre la iglesia. La diferencia es cuando tenemos una mentalidad de reino, sabemos que nada nos pertenece. Amén. Que somos súbditos de un rey. Amén. Al cual le pertenece todo. Así. Dice, la tierra y su plenitud me pertenecen. Aleluya. Si tuviera hambre, no te lo diría a ti. Si tuviera sed, no te lo diría a ti, porque el mundo y su plenitud me pertenecen. Qué lindo. Entonces, cuando trabajamos con una mentalidad de reino, nos damos cuenta que las personas no nos pertenecen. Amén. Y comenzamos a trabajar con una mentalidad abierta al servicio. Ahora, ¿cuál es uno de los secretos de la unción? El servicio. Amén. Así es. Josué sirvió a Moisés. Dice que todo el mundo se iba, pero Josué siempre estaba allí, en el umbral de la puerta. Sí. Sí. Veamos que Moisés tenía hijos, y tenía hijos varones, pero quien repartió la tierra de Canaán fue Josué. Así es. El que le sirvió. Veamos que Eliseo tuvo la doble porción de la unción que estaba sobre Elías, que en el Antiguo Testamento es la unción más grande puesta sobre un hombre. Y él le sirvió. Y Dios permitió que esa unción reposara sobre él. Lo mismo Timoteo. Entonces vemos que el servicio trae bendición, trae unidad y trae unción. Así es. Pero no podemos servir a Dios, no podemos afirmar que servimos a Dios si no servimos al hombre de Dios. Amén. Amén. Es por eso que nosotros como familia hoy estamos sirviendo a Dios, sirviendo a hombres de Dios. Amén, amén. Qué lindo. No podemos servir a Dios a quien no vemos, sino servimos a sus hijos. Y esto es un tema de autoridad. Así es. O sea, nosotros nos movemos en un ministerio de poder, un ministerio de liberación, y tenemos que movernos en autoridad y en honra. Amén. La honra a los hombres de Dios se ha perdido. Es muy fácil y muy ligero hablar de un hombre de Dios,
Sí, indudablemente. Y es terrible. Así es. Pero hay momentos en que tú puedes acceder a las unciones por violencia. Uh-huh. En el reino de los cielos hay hay sistemas de recompensa diferentes. Claro. La Biblia dice, y él mismo instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. Uh-huh. Entonces quiere decir que cada uno de ellos, por la connotación de su trabajo hacia el rey, tienen recompensas diferentes porque hacen ministerios diferentes. Así es. Pero tú puedes acceder a esos sistemas de recompensa que de repente no nos competen, y se puede acceder a través de la honra. Por supuesto. El que da el vaso de agua fría al profeta, por cuanto él es profeta. No dice la Biblia que yo tengo que ser profeta. Así es. Sino la unción que ha depositado sobre el hombre, yo la puedo acceder Uh-huh. sin merecerlo, Uh-huh. a través de la honra. Así es. Y hoy nosotros venimos a dar honra a Dios y a honrar esta casa. Amén. Gloria al Señor, qué lindo. Interesante, ahí tú que estás, muchas veces no lo hemos pensado, y yo te agradezco, Juan José, que nos abras la mente en esa dimensión, porque ahí podemos entender por qué Dios es tan claro cuando dice Amén. también: honra a tu padre, Amén. a tu madre, como Amén. un principio de línea de autoridad en la formación del hogar, ¿no? Establece él poniendo a los padres el principio de autoridad sobre una casa, Así ¿no es es cierto? Y vemos que ahí está el mandato de honrarlos también a ellos, ¿no es cierto? Y dice que a los que nos sirven también, a los pastores, a los servidores, son dignos de tenerlos por doble honra. Amén. Entonces vemos la honra como la parte crucial verdaderamente en el nivel de recompensas, ¿no? Gloria al Señor. Y hoy, pastora Olava, usted como también sierva, yo sé que el Señor también a usted le da ahí un manto profético. Ahí por ahí usted tiene ahí, pastora, ¿no? La distinción importante. Dios le ha usado, tengo entendido, en muchos episodios, ¿no? Y esto no es porque uno lo busca, es la gracia que el Señor deposita, ¿no es cierto?, sobre la vida de cada uno de sus hijos que les sirven. ¿Qué nos podría decir respecto a esto, pastor? Bueno, a mí el Señor me ha usado mucho a través de sueños, ¿no? Amén. Y realmente, si ahora tengo un tremendo hombre de Dios y un pastor de multitudes, es porque el Señor me ha hablado acerca de él. Y de verdad que a veces nosotros no sabemos quién tenemos a nuestro lado. Uh-huh. Mucha gente desprecia a las personas, ¿no? Uh-huh. No, ese pastor, no, o ese líder, ¿no? Uh-huh. Inclusive cuando mi esposo era recién líder, ¿no? Decía, no, él no es pastor, ¿no? Pero nunca debemos despreciar a nadie porque no sabemos el llamado que tiene. Y el Señor lo ha respaldado en todo momento. Y yo siempre supe quién tenía a mi lado. Qué lindo. Siempre lo supe. Y el Señor me hablaba y me decía, él va a ser un tremendo pastor. Cuando la gente decía, no, él no va a cambiar, yo sentía dentro de mí y el Señor me decía, persevera. ¿Y sabe cómo aprendí a perseverar? Sirviendo a Jesús. Qué lindo. En todo momento yo me iba hasta los lugares más lejos con mis hijas, íbamos con mi esposo sirviendo. Si nos decían vayan a la punta del cerro, a ese lugar, íbamos. Y en todo momento servíamos. Y creo que eso nos ha ayudado muchísimo a donde estamos ahora, ¿no? El servicio. Qué lindo, pastora. Es importantísimo el servicio, profeta. Ahora es importante que muchas cosas de las cuales el Señor pone en nuestras manos, Pastor Juan José, funcionan con una convicción, ¿no?, en nuestro corazón, ¿no? Indudablemente, cuando yo recuerdo mucho el episodio de Dios hablándole a Josué, y ya estaba dando
culminación al ministerio de Moisés, porque el pueblo entraba en otra etapa, ya no era la etapa de salir con mano poderosa de Egipto, de la esclavitud a la libertad, ¿no? De la infancia a la madurez, ¿no es cierto? Porque cuando estamos hablando ya de conquista, ¿okay? Estamos hablando de una madurez. Ningún inmaduro conquista nada. Entonces, la conquista nos invita a madurar, sí o sí. Y entonces, vemos que Dios da el giro en el liderazgo también. Porque nos da a entender que Dios va potencializando las unciones con propósito. Y yo creo que así funciona el reino. Por eso que los 5 ministerios son necesarios. No se puede menoscabar al pastor, al apóstol, al profeta, al maestro, al evangelista, porque son las unciones necesarias para determinados procedimientos divinos en un determinado momento y tiempo. Y es más, la iglesia que va a extender mejor es la que entiende y trata de que estén los 5 ministerios activos ahí en la iglesia para que pueda ser una iglesia de expansión, ¿no es cierto? Pero sin embargo yo puedo ver en la enseñanza bíblica, en el libro de Josué, que Dios le dice, mira que te mando que te esfuerces, ¿no? Y en reiteradas veces, esfuérzate, sé valiente, esfuérzate. Y yo creo que eso es una convicción, porque yo tengo que darme cuenta de que Dios va a hacer su parte, pero yo tengo que hacer la mía. Y la mía en este caso, siguiendo el texto, es, tengo que esforzarme, tengo que ser osado, ¿ok? Porque cuando uno camina en la dirección divina, muy seguramente va a encontrar mucha oposición natural, porque lo natural no va paralelo a lo espiritual, van en oposición. Dice que la carne con el espíritu se oponen entre sí. Entonces por ahí, hermano, es muy importante entender. Entonces yo creo que en nuestro liderazgo tiene que haber esa osadía, tiene que haber esa convicción en las cosas. Por eso es importante escuchar la voz de Dios, ¿no? Para estar en la dirección correcta de lo que el Señor está haciendo. Cuando nosotros fuimos alimentados, y ahí estuviste, Juan José, nos fuimos alimentados ahí este lunes y lo comentábamos. Pastor Víctor dijo algo muy importante en la enseñanza de Elías, ¿no? Vino a mí palabra de Jehová. Amén. Vino a mí palabra de Jehová y se movía. Vino a mí, importante, se movía porque vino palabra de Dios a él. Y cuando se movía sin que haya venido la palabra, algo malo sucedía, ¿verdad? Entonces, vemos, las cosas yo creo que son así. Si queremos un liderazgo que trascienda, apuntar esa dirección. Amén. Los liderazgos que trascienden son aquellos liderazgos que son formados, que son forjados según el carácter de Jesucristo. Amén. Partiendo de esa premisa, por experiencia vivida, el Señor nos fue formando y nos está formando aún. Y el secreto de tener un carácter semejante al de Jesucristo es tu esposa. O sea, grandes hombres de Dios sirven a Dios solos, pero yo quiero que entiendas, amado oyente, que si alcanzas el mundo en el ministerio y fracasas en tu matrimonio, delante de Dios fracasaste. Así es. Si alcanzas el éxito en los negocios, en el comercio, y fracasas con tu matrimonio, fracasaste delante de Dios. Porque Dios mide el éxito diferente que el mundo. Así es. El mundo mide las cosas en respecto a lo material, a los terrenos, a los autos, a los estudios, pero la bendición de Dios radica en otra cosa, que es en la multiplicación, en la fructificación y en el ejercicio del gobierno. Y eso es la bendición que Dios dio al matrimonio. Una vez yo estaba diciendo, Señor, bendíceme, porque no había, la empresa no había facturado nada. Y yo estaba en mi cama y me daba vueltas y yo veía a mi esposa, la pastora, que dormía riquísimo. Uh-huh. Y decía, ¿cómo puede dormir tan rico? Y yo me volteaba y le decía, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, Señor, bendíceme, hasta que yo sentí que Dios me dijo, Juan José, ya te bendije.
Y mire cómo es la mentalidad. Salté de mi cama, corrí a la oficina, abrí la laptop, entré a mi cuenta bancaria y decía 0.00. Y regresé a mi cama y me tapé y dije, Señor, tú me dijiste que me habías bendecido. Y Él me dijo, sí, ya te bendije. Y la mayor bendición que te he dado, y no te voy a dar otra mayor que esa, es que mi hija duerma contigo. Aleluya. Y yo dije, wow, ahí está mi tesoro. Santo Dios. Y la abracé y dije, gracias, Padre. Qué y lindo. entendí que ella era mi tesoro. Tremendo. Porque Dios me va a pedir Tremendo palabra. explicaciones por ella. Tremenda palabra. El ministerio, tú eres, ella es tu carta de presentación. Como está el pastor, está la iglesia. Si el pastor está pasando necesidades, escúchame, si el pastor está pasando necesidades, si está pasando por problemas financieros y económicos, la iglesia lo está pasando de la misma forma. Porque como está el pastor, este es un tema de honra, como está el pastor, está la congregación. Como está la esposa, está el pastor. Así es. Entonces es tan importante el tema de honra. De honra. Queremos la unidad de la iglesia, pero tenemos que tener la unidad en el hogar. Tenemos que tener la unidad en el matrimonio. Tenemos que aprender a morir. Mi esposa molesta. Vamos a consejerías. Mi esposa es así, mi esposa es asá, mi esposa es asá. Gloria a Dios. Hierro con hierro se aguzan. Tú no puedes ser afilado. Tú no puedes ser renovado si es que no tienes un roce, una fricción, si no hay algo que te quita lo viejo. Y Dios pone a las esposas para afilarnos. Definitivamente. Definitivamente, Juan José, esto es, hermano, yo creo que tú captes esta palabra realmente, ¿no? Porque mal enfocamos el éxito, mal enfocamos muchas veces y creemos que más importante es todo lo que podamos conseguir afuera, cuando delante de la presencia del Señor nuestro secreto no está oculto, está desnudo, ¿no es cierto? Y de nada vale alcanzar externamente reconocimientos, aplausos, cuando tú y Dios saben que las cosas no están funcionando en tu intimidad. Y yo creo que de ahí es donde parte verdaderamente el éxito verdadero, cómo lo manifiestas. Juan José, es importante, yo tuve la oportunidad de estar en muchos lugares en provincia, aquí en el Perú, y una de las cosas que no concebía yo, igual, pienso igual que lo que tú has mencionado. Y una de las cosas que a mí, cuando la primera vez que salí a provincia, me fui a Huancayo. Y una de las cosas que yo no podía concebir en Huancayo es esta, hermano. Y si me están escuchando mis hermanos de Huancayo, consiervo de Huancayo, ¿sabe qué? Cambiemos esta forma de actuar y de proceder, porque no es un buen ejemplo dentro de la iglesia. Y usted podía ir a los pastores en un desayuno pastoral. Podía venir llegando a los pastores. Número uno, solos. Nunca iban con las esposas. Ok, algunos casos puede ser justificable. Pero número dos, si venían con las esposas, usted venía al pastor venir primero y después de 5 cuadras. Después de 5 cuadras la esposa. ¿Me dejo entender? Después de 5 cuadras la esposa. Pero ya. No los veía de la mano. Nunca con una muestra de me dejo entender. ¿De qué es la corona, no? Es la corona que el Señor nos ha dado, ¿no es cierto? Nuestras esposas son ese sello distintivo. Yo recuerdo, y otra de las cosas importantes que yo les decía, quizás en sentido profético y en sentido espiritual, y que mucho yo le decía a los pastores, nosotros tenemos que ser hombres de pacto, ¿no es cierto? Y aquella esposa que tienes al costado es una mujer de pacto. Una mujer de pacto. Nuestro Dios es un Dios de pactos. Hay que entender el pacto. Cuando uno entiende el pacto, entonces nuestra vida cambia. Claro, pastor, a ver, yo quiero escucharle a usted.
No sé, desde su lado, la parte matrimonial. Bueno, el matrimonio es un pacto que hacemos con el Señor, ¿no? Y como dice su palabra, cordón de 3 doblez no se rompe jamás. Sí. Así que es el Señor, el esposo y la esposa, ¿no? Claro. El Espíritu Santo, somos ahí los tres, una sola carne, ¿no? O sea, mi esposo donde va conmigo. Y yo también me gusta porque siento que él y yo podemos servir juntos, ¿no? Qué lindo es eso. Y me encanta estar yendo a los lugares donde él va, si va a servir a Guaral, ahora nos vamos a Chincha el sábado. Guay, va a comer No. el manchapecho, va a comer el manchapecho ahí. Sí, profeta. Muy bien. Mis padres eran chinchanos. Qué ¿ah? lindo. Yo tengo Así por ahí que, también algo, sí, una los hermosa ahí. por ahí. Mi abuela Claro. era Hermosa Carrillo, así que los Sí, Hermosa Carrillo yo también, por parte de mi papá y mi mamá eran chinchanos, ¿no? Amén. Entonces el sábado estamos yendo allá a Chincha, ¿no? Y servir es, como le decía antes, servir es lo más maravilloso y qué mejor con el esposo, ¿no? Porque nosotros somos, o sea, así como decía mi esposo, así como ven al esposo, ven a la esposa, ¿no? Claro Nosotros que somos sí. la imagen delante Claro que sí. de todos, como nos ven, nos tratan también, Sí es. ¿no? Y lo que usted dice me causa gracia de que algunos lugares, ¿no? Ahí donde usted ha estado en Huancayo, como es de verdad, es el esposo va primero y a 5 cuadras va, ¿no? Creo que ahí todavía hay el machismo, ¿no? Está en esos lugares está en y esos tenemos lugares. que orar y cambiar eso, esa ¿no? parte. Porque para muchas personas y hay un cristianismo legalista también, ¿no? Así es. Que no dejan que la mujer predique, ¿no? Pero si nosotros tenemos el llamado, creo que ambos lo hacemos, ¿no? Así es. Tanto en lo apostólico como en lo profético, ¿no? Así es. Y ya en el Señor ya no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. No hay. Somos uno en el Señor y el Señor Amén. usa al que quiere y hay que respetar los mantos que el Señor da, así sea hombre o si sea mujer, ¿no? Porque tenemos que tener un pensamiento espiritual. Loreta, no te voy a dejar sin hablar verdaderamente. Me imagino que es importante que hijas de pastores también puedan hablar cómo sienten ellos la labor de su papá, de su mamá, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Loretita? ¿Cómo tú lo ves, la labor de tus papis, ahí ellos sirviendo al Señor? Bien, porque sirven al Señor y Habla fuerte. bien porque nos se bendicen predicando a más personas y hacen que más personas conozcan al Señor. Muy bien, tú debes estar contenta, ¿y no es cierto, Loreta? Sí. Claro, entonces hace como Luana, sí, Luana también se pone contenta cuando sus padres sirven y todo. Oye, Loreta, estamos agradecidos al Señor porque nos has compartido también el día de hoy en el programa Decisiones, de tu misma boca nos has compartido el milagro, pues un milagro portentoso, un milagro creativo que Dios ha hecho en tu vida. Así que para que te despidas ya del programa, unas palabras para todos tus televidentes. Gracias por vernos acá. Que Dios los bendiga. Ok, pastora, de repente unas palabras finales ya. Bueno, ante todo, gracias, profeta, por darnos esta oportunidad de estar nuevamente aquí en el programa. Espero que sea de mucho agrado y de mucha ayuda para todas las familias, ¿no? Que si en alguna oportunidad han tenido un hijo o un familiar enfermo, ¿no? Que Dios sana. Qué lindo. Que Dios sana y hace milagros creativos, ¿no? Y mi esposo va a orar por las personas que están enfermas o están pasando por alguna necesidad, ¿no? Y de verdad que yo como madre puedo dar testimonio de lo que Dios ha hecho en la vida de mi hija, ¿no? La veo y me parece algo increíble verla así ya 11 años. Qué hermoso. Y lo que yo escuchaba la vez pasada a la doctora que decía, pues no, los niños crecen cada año 8 centímetros. En el Cada año 8 centímetros. Sí, y ella ha crecido 10.
Wow, o sea, ya no hay ninguna duda. Eso es la mano de Dios, ¿no? La Es que gloria de Dios. Esas son Porque glándulas del reino, pues. Cuando son del Claro. reino vienen con un plus más. Un niño normal crece Mire 8 qué tal. centímetros. O sea, Santo normal. Dios. Los niños, su crecimiento anual es 8 centímetros. Mire. Y la doctora veía y decía, ¿qué? ¿10? ¿No? Porque yo soy la que la llevo cada 3 meses a su control. Y Mire. veo cómo crece. Se supone que siempre le decía a su doctora, estás muy gorda, Loreta, estás muy gorda, ¿no? Yo cancelaba, pues porque ella es delgada. Sí. Y cada vez crecía y ahora cada vez que la medían decía, no, se ha equivocado. Esta vez que la midieron, no se ha equivocado. No, vuélvala a medir. Se habían equivocado pues medio centímetro, ¿no? Pero esa es la mano de Dios. La mano de Dios. La mano de indudablemente. Dios y el propósito que tiene el Señor en la vida de ella, ¿no? Qué lindo, Pastor Olava. Muchas gracias, Señor, profeta. les de bendiga verdad. mucho, el Señor los sigue usando en el ministerio. Pastor Juan José, creo que es una buena oportunidad para que nos recomiendes también el primer libro que has escrito. Sé que Sí. el Señor te está dando también para escribir otro próximo, pero preséntanos, por favor, Sí, claro. el libro. Les presento mi libro Unción para libertar a los cautivos. Es un libro inspirado por Dios, inspirado Amén. por el Espíritu Santo. Amén. Es un testimonio de poder. Es un testimonio que te va a llevar, que te va a activar, que te va a equipar y que te va a dar las herramientas para que tú puedas llevar un ministerio en lo sobrenatural de Dios, en su poder, en su unción, en su gloria, porque bajo su presencia ha sido escrito. Lo puedes comprar en librería Kairos o al 987-388-806. Sé que te va a ser de mucha bendición. Y a todos los pastores y todos los líderes, para terminar, amen a sus esposas. Amén. Porque en el ministerio vamos a tener que afrontar retos tremendos, afrontar conquistas, peleas y luchas. Pero la lucha más grande de un ministro es conquistar el corazón de tu esposa. Así es. Hazla feliz, para que hagas feliz el corazón del Señor. Así es. Y quisiera orar por las personas enfermas. Amén. Enfermas. Gracias, Señor. Yo quiero que usted, amado, vea que Dios sanó a mi hija. Esto es real. Jesús de Nazaret vive. Él está vivo y yo lo quiero hacer hoy contigo. Ahí donde estás, en donde te encuentres, pon tu mano en la pantalla, pon tu mano en el televisor, en el parlante, en señal de fe. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Gracias, Jesús. en tu nombre, Jesucristo, Sí, Señor. yo ato todo espíritu de enfermedad sobre las vidas de los hombres, mujeres, jóvenes y niños que nos ven, que nos escuchan en esta hora. Cáncer, en el nombre de Jesús de Nazaret te vas. Sí, Señor. SIDA, te ato en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Toda enfermedad al corazón, a los huesos, jorobas, osteoporosis, artritis, artrosis, Fuera. en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Señor. Cancelo su poder, cancelo su operar en las vidas. Y en el nombre de Jesús los echo fuera de ellos. Ahora, Sí, Señor. ahora toda enfermedad en el páncreas, en el hígado, en la sangre, toda enfermedad de la mente, en el nombre de Jesús, los dejas libres ahora en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y decreto sanidad en el nombre poderoso y maravilloso Sí, Jesús. de Jesús de Nazaret. Y todo lo que se ata en la tierra se ata en el cielo. Y
todo lo que se desata en el cielo se desata en la tierra. Y en el nombre de Jesús decreto que hecho es, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. 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 Qué Que Dios lindo. te bendiga. Gracias, familia Pisani. Gracias, Olava. Gracias, Juan José. Gracias, Loretita. Amén. Qué lindo. Son una familia de bendición. Amén. Para nosotros, para el programa. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa Decisiones. Así que no te olvides de sintonizarnos la próxima semana, jueves a las 10 de la mañana. Como siempre, la reflexión siempre va a estar en la Biblia, pero la decisión está en ti. Así, soy el pastor Walter Hermosa y te espero la próxima semana a las 10 de la mañana, día jueves. Bendiciones.